Hola y bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología y artes relacionadas. Mi nombre es Jorge Silva, fonoaudiólogo de la Universidad de Talca con estudios en la Universidad Estadual de Campinas en Brasil y también de análisis de la conducta aplicada por el Centro de TILEN en Chile. Y hoy les vamos a hablar también acerca del concepto de autoeficacia, uno de los grandes conceptos que dio el psicólogo Albert Bandura, un destacado psicólogo a nivel conductor y cognitivo, que a través de su teoría del aprendizaje social llegó a cabo diversas construcciones teóricas que hasta el día de hoy se han ido explayando y también diversificando en áreas de aplicación a lo largo de todo lo que vendría siendo la ciencia de la conducta en, y a grandes rasgos la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, la fonoaudiología, la terapia ocupacional, etcétera. Normalmente hablamos mucho acerca del modelado, de hecho en este canal tenemos dos videos hablando al respecto, pero eh, a niveles más de español, de idioma español, el concepto de autoeficacia como que se le reviste importancia, pero de una manera más superficial. Yo quiero hablarle un poco acerca del concepto de autoeficacia porque dentro de la labor fonoaudiológica tenemos que interactuar muchas veces con campos y dominios que tienen que ver mucho con la autoeficacia, y lo bueno es que la autoeficacia tiene muy buena evidencia de su funcionamiento que podemos aprovechar no solamente para nosotros como profesionales ser aptos y capaces al momento de atender usuarios y usuarias, sino que también ver su interrelación con aquellos aspectos que tienen que ver más con la comunicación y el lenguaje. Bien, la autoeficacia, sin embargo, es un concepto que hay que aprender, pienso yo, desde el pregrado. Debiese ser parte de la formación eh, de pregrado de las carreras que tienen que ver con la atención de personas. No solamente a niveles de salud, también a nivel de educación, también a nivel de proyectos sociales, de administración, todo lo que tenga que ver con el manejo de experiencias. Bien, esta es una traducción del contenido disponible gratuitamente en una página en inglés que se llama Simple Psychology, que tiene de todos los tópicos habido y por haber, pero que se diversifican desde un punto de vista de divulgación de la ciencia y que allí es interesante traducir y además a unir algunos aspectos que tienen que ver un poco con mi labor como fonoaudiólogo o en general sobre el lenguaje o la comunicación para poder aprovechar al máximo este concepto y utilizarlo en nuestra práctica clínica, y también para que las personas que conozcan apenas un poquito de esto, pero lo suficiente para poder conmensurar su importancia, puedan profundizar un poco más en este video, que ojalá espero esté mucho tiempo en el canal y pueda servir también como un recurso. Bien, hay que tener ciertas conclusiones clave al momento de entender el, el trasfondo de la autoeficacia. El primero en formular esto fue Albert Bandura, uno de los más grandes psicólogos del siglo XX y que hasta hace un tiempo atrás vivía. Eh, Fue uno de los más citados, junto con Skinner, junto con Piaget, junto con Freud, en términos de citas, no hablo de calidad de trabajo. Bueno, su calidad habla por sí sola. Hablamos de que sus constructos y sus investigaciones han podido definir lo que es hoy el componente cognitivo-conductual a nivel de psicoterapia, pero también en otros aspectos que tienen que ver con el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje social, que era su especialidad, y ha definido la autoeficacia como una creencia de las personas en sus capacidades para poder controlar su funcionamiento y los elementos que afectan sus vidas. La autoeficacia tiene dominios. ¿Y qué dominios van a poder componerla? Son cuatro. Y en este sentido, la autoeficacia de uno puede proporcionar la base para la motivación, el bienestar y la realización personal. Las creencias de las personas sobre su eficacia son desarrolladas por cuatro fuentes primarias de influencia que van a incluir las experiencias de dominio personal, las experiencias vicarias, que en este caso estamos hablando de términos bandurianos, la persuasión social y los estados emocionales. Esas cuatro las vamos a poder desglosar a partir del video desde cada uno con sus diferentes puntos. Bien, ¿y qué influencias positivas presenta la autoeficacia?
que no. La alta autoeficacia tiene numerosos beneficios para la vida diaria, como por ejemplo la resiliencia ante la adversidad y el estrés. Influye en la adopción y mantención de hábitos de vida saludables, influye en el mejor desempeño a nivel laboral y a nivel educativo e intelectual, por lo que tenemos que ser muy conscientes sobre la autoeficacia y estudiarla a fondo para poder progresar no solo a nivel de trabajo, sino que también en cómo disponemos de la terapia, en cómo hacemos la entrega de servicio. El término autoeficacia, como dije antes, en el año 77 Albert Bandura lo define, originalmente proponiendo el concepto en sus propias palabras como un juicio personal de qué tan bien uno puede ejecutar los cursos de acción requeridos para poder lidiar con situaciones prospectivas. Me refiero a situaciones que llevan hacia un futuro. Bien, para decirlo en términos más simples, la autoeficacia es la creencia de una persona en su capacidad para tener éxito en una situación particular. Bandura fue el responsable de sacar a la luz el término, pero desde ese en adelante los psicólogos han estudiado la autoeficacia desde muchas perspectivas. Ha abarcado mucho trabajo. Y para dar un ejemplo de otra perspectiva, citamos a Katie Kolb, educadora, que piensa que creer en las propias habilidades puede llegar a ser vital para poder medir la fuerza cognitiva. Por lo tanto, esto tiene que ver un poco con la conducta adaptativa. De hecho, hay muchos estudios que combinan la conducta adaptativa, que es parte, según la Organización Mundial de la Salud, de las evaluaciones de desempeño intelectual. El CI se tiene que siempre mesurar con las mediciones como las de Vineland o ABAS-2 para poder saber la capacidad de adaptación o la conducta adaptativa de una persona. Y es por eso que ella habla acerca de que es vital para poder medir la fuerza cognitiva. También va a implicar determinación y perseverancia, pero que son diferentes a la autoeficacia, ya que estas van a ayudar a superar obstáculos que interfieren con la utilización de estas habilidades para poder lograr objetivos. Se van a dar cuenta también que existen algunos componentes de tipo ejecutivo que hacen que la autoeficacia tenga un componente también a nivel cognitivo muy importante. ¿Cómo se desarrolla entonces la autoeficacia? Las personas van a desarrollar sus creencias de autoeficacia al interpretar información de 4 fuentes principales de influencia, y las vamos a mencionar. Una tiene que ver con la experiencia de dominio personal a través de los resultados del rendimiento que tienen las personas. La fuente más importante es el resultado que interpreta el desempeño previo o la experiencia de dominio de uno. Cuando se habla de experiencias de dominio, se refiere a las experiencias que uno obtiene cuando asume un nuevo desafío y tiene éxito en hacerlo. Y ojo con el tema del desempeño previo, porque esto también lo podemos relacionar un poquito con la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel, que habla acerca del uso del conocimiento previo para poder anclar en la memoria los nuevos conocimientos. Bien, aquí también tenemos que hablar de experiencias. No solamente se trata de conocimiento semántico, la autoeficacia aquí tiene que ver mucho con la parte episódica. De hecho, también esto puede ser muy influyente a la hora de hablar de comunicación social, puesto que la comunicación social también se basa en experiencias autobiográficas. Y estas experiencias de dominio son la fuente más influyente de información sobre la eficacia, porque brindan la evidencia más auténtica de si uno mismo puede reunir lo que sea necesario para poder tener éxito en la vida. El éxito construye una sólida creencia en la propia eficacia personal. Los fracasos la socavan, especialmente si ocurren antes de que se establezca firmemente un sentido de eficacia. Y esto es palabras textuales de Albert Bandura. Una de las formas mejor probadas de aprender una nueva habilidad o de mejorar el desempeño de una persona en una actividad dada es practicando. ¿Y cómo se puede estar seguro de que practicar y adquirir nuevas habilidades va a conducir a experiencias en su mayoría positivas? Ahí es donde hay un punto de quiebre. Pero lo vamos a ver ahora mismo con una frase. En la mayoría de los casos, parte de la razón por la cual esto funciona tan bien, de que las personas sin saberlo a lo largo de este proceso, se están enseñando a sí mismas que son capaces de adquirir nuevas habilidades. Y esto tiene mucho que ver con la labor fonoaudiológica, porque al momento en que nosotros atendemos a una persona con problemas lingüísticos o comunicativos, nosotros estamos haciendo que esa persona, al adquirir nuevas competencias comunicativas, esté interpretando su desempeño nuevo
frente al previo, enseñándoles que son capaces de adquirir nuevas habilidades que en nuestro caso son las comunicativas o las cognitivo-comunicativas. Bien, y de esa manera, al desarrollar autoeficacia, la persona cree en sí misma y se expone más a situaciones comunicativas donde debe poner en juego lo que está aprendiendo en la terapia. Es por eso que las experiencias de dominio son centrales en este aspecto de la autoeficacia, y es fundamental tener en cuenta esto para no otorgar una curva de aprendizaje demasiado inclinada que impida que la persona se comprometa, ni muy fácil ni muy difícil. Esos son los términos principales. Otro punto tiene que ver con las experiencias vicarias, que son los modelos sociales a seguir. La segunda fuente importante de autoeficacia son las experiencias vicarias, proporcionadas por los modelos sociales, y aquí Bandura postula que ver a personas similares a uno tener éxito mediante un esfuerzo sostenido aumenta la creencia de los observadores de que ellos también poseen o ellas también poseen la capacidad de dominar actividades comparables para tener éxito. Siempre hay que tener en cuenta que los modelos pueden llegar a funcionar como potenciadores de la autoeficacia, teniendo en cuenta también la teoría del modelado. Y las experiencias vicarias implican observar a otras personas completando con éxito una tarea. Y esto tiene mucho que ver también con el aprendizaje social. Hay que aprovechar también esta teoría para poder ampliarla a un sentido que permita reforzar a nivel social, como puede ser en los casos de autismo, como puede ser en los casos de deserción escolar, ¿bien? O en otros tipos de casos donde la autoeficacia esté en peligro. Muy bien. Cuando uno tiene modelos a seguir que son positivos en su vida, especialmente aquellos que muestran un nivel saludable de autoeficacia, es más probable que absorban al menos algunas de estas creencias positivas sobre uno mismo. Los modelos sociales a seguir incluyen a los hermanos mayores, a los amigos mayores, a los consejeros de campamento, boy scouts, padres, tías y tíos, abuelos, maestros, entrenadores y empleadores. O sea, tiene una estratificación que es ecológica, que va a tener en cuenta los entornos naturales y que también nos va a servir en aquellas terapias que utilicen los contextos naturales o enfaticen los contextos naturales, como puede ser el caso del Restart Denver o el Jasper también para los casos de autismo, o el método Hanen, que implica el entrenamiento de los padres. La percepción social va a consistir, en este otro tercer ítem, en que al recibir comentarios verbales positivos, al realizar una tarea compleja, persuade a una persona a creer que tiene las habilidades y capacidades para tener éxito. Por ejemplo, si uno le dijera a un niño de escuela básica que es capaz de alcanzar la grandeza entre comillas, esto fue parte de la traducción, y que debe emprender el camino para lograr cualquier cosa que su corazón desee, así sería la percepción verbal en acción. Y funciona a cualquier edad, pero cuanto antes se administre, es más probable que fomente la construcción de la autoeficacia. Por lo tanto, aquí en la autoeficacia va a haber un componente que es evolutivo. Es mucho mejor comenzar con el entrenamiento de autoeficacia cuando se es más pequeño, cuando se interactúa con otros, a medida que uno realiza actividades que tienen que ver con la educación preescolar. Muy importante la autoeficacia acá. Y por último, tenemos los estados emocionales y fisiológicos. El bienestar emocional físico y psicológico de una persona puede influir en cómo se siente acerca de sus habilidades personales en una situación particular. Por ejemplo, si está luchando contra la depresión o la ansiedad, va a ser posible que le resulte más difícil tener un nivel saludable de bienestar. Por lo tanto, sus niveles de autoeficacia van a verse un poco mermados por estos estados emocionales y fisiológicos. Y viendo esto, ¿qué va a ocurrir en situaciones de salud mental? ¿Es imposible desarrollar la autoeficacia mientras se sufre alguna de estas luchas? Por supuesto que no. Pero aumentar la autoeficacia es una tarea mucho más fácil cuando uno se siente sano y bien. Estas palabras textuales de Albert Bandura. ¿Y es posible entrenar el manejo de estos estados con autoeficacia? Ahí Bandura va a afirmar que no es solamente la intensidad de las reacciones emocionales y físicas lo que es importante, sino cómo se perciben e interpretan. Y es probable que las personas que tienen un alto sentido de la eficacia vean su estado de excitación afectiva como un facilitador, mientras que aquellos que están acosados por las dudas sobre sí mismos van a considerar su excitación como un debilitador. Al aprender a manejar la ansiedad y mejorar su estado de ánimo,
Cuando experimentan situaciones desafiantes, la persona entonces van a poder conseguir mejorar su sentido de autoeficacia. Bueno, además de las cuatro que mencionamos hace poquito, hay una quinta, que es la imaginería. Y James Maddox fue el responsable de sugerir la existencia de una quinta fuente principal de autoeficacia, la experiencia imaginaria o visualización. Bien, y en 2013 James Maddox sugirió esta quinta ruta hacia la autoeficacia a través de experiencia imaginaria, a través del arte de visualizarse a sí mismo, comportándose de manera efectiva o exitosa en una situación determinada. Por lo tanto, a través de la imaginería nosotros también podemos entrenar a una persona en su autoeficacia. Las experiencias imaginables o visualización son básicamente alguien que intenta retratar estos objetivos como alcanzables. La visualización, que es una habilidad, se trata de ponerte en tu cabeza en una posición privilegiada para ser capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Con este método, para mejorar la autoeficacia propia o la de un niño, el enfoque debe estar en pintar una imagen, haciendo que el éxito parezca el resultado más probable. A lo que voy que lo que habla Maddox y Meyer en el 1995 tiene que ver con que si yo entreno mediante imaginería la autoeficacia, esta tiene que seguir un principio de habilidad. O sea, tiene que ir paso por paso, tiene que conseguir metas y estas metas tienen que ser realistas y no propiciar mecanismos de evitación o escape que pudieran reforzar una disminución en las conductas de autoeficacia. Bien, es parte de un repertorio conductual, pero en este caso es cognitivo-conductual. Y es parte también de la amplia gama de estrategias que nosotros podemos utilizar para hacer entrenamiento de autoeficacia. Bien, esto es otro que dicen también, es las creencias de las personas sobre sus habilidades tienen un efecto profundo en esta habilidad. ¿Ven? La habilidad no es una propiedad fija, hay una gran variabilidad en la forma en que se realiza. Las personas que tienen un sentido de autoeficacia se recuperan del fracaso, abordan las cosas en términos de cómo manejarlas, en lugar de preocuparse por lo que pueda salir mal. Esto tiene mucho que ver sobre todo con personas que rumian y que pasan constantemente pensando en las consecuencias, en el futuro, no en el presente. Y por eso muchas terapias de tercera generación ocupan estrategias para situarse en el tiempo presente, como puede ser el mindfulness, como puede ser también la estrategia de difusión cognitiva, o la centración en los valores, como lo hace la terapia de aceptación y compromiso, o como hace la terapia dialéctica conductual, bien, en ese sentido. Por lo tanto, tener en cuenta las creencias previas de las personas sobre estas habilidades van a tener efecto profundo al momento de enseñarlas y el efecto terapéutico que van a tener. Y en el caso de la fonoaudiología van a tener que ver fundamentalmente en cuánto se activa conductualmente la persona a participar socialmente, a ocupar estrategias lingüísticas al momento de propiciar la competencia comunicativa, y eso tiene también un trasfondo que es conductual, pero que también es lingüístico. Conducta verbal al fin de cuentas, pero que también tiene componentes pragmáticos, que son los que vemos principalmente nosotros en el fondo de ideología. Hay un rol en la retroalimentación en el caso del entrenamiento de la autoeficacia. Cuando se hace con las intenciones correctas en mente y también de la manera correcta, que ya hemos visto cuáles son los pasos, la retroalimentación puede ser una de las fuentes más importantes para desarrollar niveles de autoeficacia. Sin una retroalimentación frecuente, uno puede confundirse sobre si debe seguir haciendo lo que está haciendo, y sin retroalimentación concisa, el individuo no comprenderá qué es lo que debe corregir, en particular sobre sí mismo. Por lo tanto, la retroalimentación nos permite obtener dos cosas, que es no confundirse en lo que se está haciendo, en la conducta objetivo, y comprender lo que se debe corregir en particular en caso de que ocurran situaciones. Por lo tanto, la retroalimentación es parte importante de la terapia y de hecho es muy importante en todo lo que persiga principios de neuroplasticidad. Bien, por lo tanto la autoeficacia también va a ser muy importante en este aspecto. La autoeficacia y el desempeño posterior de la tarea mejoran después de recibir niveles más altos y detallados de retroalimentación sobre el desempeño. Siempre, ténganlo en cuenta, nunca menosprecien la retroalimentación, aunque sea mirarse al espejo, pero siempre teniendo pautas en torno a esa retroalimentación.
Y también el rol de la participación es fundamental. La participación tiende a ser esencial en cualquier entorno de trabajo. Alienta a la persona a ser activa y comprometida y además es especialmente importante a una edad temprana. Los estudiantes que participan en las clases no solo son más activos en su aprendizaje, sino que probablemente absorben más información con respecto a la materia. Y la participación también es una cualidad esencial en cualquier modelo de pares. Ojo, estas tres cosas nosotros ya las observamos en la clase que yo hice respecto a las estrategias activas de enseñanza o ACR, que es una intervención tipo ABA para poder mejorar la participación en clases de niños y niñas y adolescentes en etapa escolar y que además tiene mucho que ver con los diseños universales de aprendizaje, se complementan bastante bien. Si necesitan un poco más de información al respecto, pueden ver en la galería de videos de mi canal de YouTube y ahí van a encontrar ACR, respuesta activa del estudiante y va a poder verse mucho el rol de la participación de una mirada más conductual y de una mirada más inclusiva también. Existe otro rol también dentro de los entrenamientos de autoeficacia y es el de permitir tomas de decisiones. Hace un hincapié enorme respecto a la responsabilidad por uno mismo. Y ya sea que el resultado sea positivo o negativo, tomar las propias decisiones permite que uno se sienta responsable. Debido a su astucia o a su negligencia, la persona misma es la responsable si el resultado resultó a su favor o en su contra. Por lo tanto, darles oportunidades para que tomen decisiones es también un entrenamiento en sí mismo de estabilidad. Y otra razón importante para enfatizar la autorresponsabilidad y hacer las propias elecciones y decisiones que le permiten a uno cometer sus propios errores, que por cierto también es un derecho, le da a uno la oportunidad de aprender de ellos, porque incrementa la cantidad de oportunidades, la cantidad de veces en que ejecuto la conducta. También se explica mucho en este curso de respuesta activa del estudiante de forma más detallada. Bien, aplicaciones de la autoeficacia existen muchas, pero principalmente las dividen en tres en esta página web. Una tiene que ver con los hábitos saludables. Es más probable que las personas adopten conductas saludables cuando se sienten seguras de sus capacidades para llevarlas a cabo con éxito. Y tener niveles más altos de autoeficacia podría ayudar a mantener una rutina de ejercicio, por ejemplo. También es un factor que ayuda a que las personas adopten otras opciones de estilo de vida saludables, como por ejemplo una dieta o actividades al aire libre, etc. Por lo tanto, la autoeficacia es fundamental en la promoción y prevención primaria de salud. Es un componente clave y que se basa en evidencia. Otro aspecto tiene que ver con el éxito académico. La autoeficacia está vinculada a factores como las estrategias y las metas que los estudiantes se proponen y sus logros académicos. Aquellos individuos con niveles más altos de autoeficacia podrían tener un mejor desempeño y van a ser más organizados. Existe otra aplicación también que tiene que ver con las fobias. ¿Por qué? Porque la experiencia personal es más efectiva que la observación, incluso más que el modelado, cuando se trata de desarrollar autoeficacia y enfrentar nuestros miedos. Porque al momento en que aumentamos la exposición y disminuimos las conductas de evitación, que son un tipo de reforzamiento negativo, nosotros estamos haciendo que la persona no supere la fobia porque estamos eliminando la maraña conductual que hace que se refuerce esa fobia, pero además estamos entregando un efecto cognitivo al momento de aumentar la autoeficacia, porque esa persona va a obtener un mecanismo que es neurofisiológico que tiene que ver con la autoeficacia, que es aún mejor que el modelado en estos casos, porque va a permitirle avanzar más y más en torno a su capacidad de poder controlar esos miedos. ¿Entienden? Y por último aquí, bueno, hicimos un desglose respecto a los componentes de la autoeficacia que lo dividimos según ejes. En el eje de vertical tenemos por un lado la experiencia y por el otro tenemos la percepción, mientras que en el eje horizontal tenemos individual y colectivo. Todo esto tiene que ver con el grado de aprendizajes que se van a ir en uno u otro y quizás tiene un punto, esto lo hice con una perspectiva un poquito más ecológica. Bien, acá van a estar constantemente aquellas cosas que están probadas que la autoeficacia mejora, que son los hábitos saludables, desempeño académico, desempeño laboral, superación de fobias y otros tratamientos basados en exposición. Bien, y la exposición va a ser prolongada y va a ser constante y circular en la vida del individuo o de la individua. Bien,
En el polo más individual y hacia la experiencia tenemos la experiencia de dominio, la experiencia del pasado, la experiencia de realizar nuevas tareas que implican que la persona haya, haya experimentado éxito en estas tareas. En el caso de lo colectivo tenemos la experiencia vicaria. Si vemos a otras personas similares tener éxito en sus tareas, vamos a tener también desarrollando un modelo de autoeficacia. Tener modelos de inspiración, como puede ser en el deporte, también sirve. ¿No? Van a ver la enorme cantidad de niños que siguen a Lionel Messi, por ejemplo. Es increíble. Y también los niveles jerarquizados que hicimos acá a nivel ecológico para cada tarea diaria. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo del ciclo vital de las personas. Van a haber etapas que van a corresponder a cada una de estas de estos procesos del desarrollo del ciclo vital, que van a tener que ver tanto con lo social como lo individual. Ahora, desde el eje de lo individual y de la percepción tenemos la retroalimentación fisiológica que la mencionamos al comienzo, que tiene que ver con aquellas sensaciones fisiológicas de bienestar emocional y también a nivel físico y psicológico. Además de ella está la autopercepción. ¿Cuánto de mi autopercepción permite que yo pueda tener noción de los aspectos somáticos que rodean la conducta y que cuáles son las estrategias que yo puedo llevar a cabo en torno a ella? Si por ejemplo soy muy intolerante al ruido, por ejemplo, si es demasiada información y yo ocupo ciertas estrategias que tienen que ver para enfrentarlas o por el contrario, para escapar de ellas. Esto se ve mucho en autismo, sobre todo en el tema auditivo, y en CredoChat también se ve mucho, y se pueden solucionar en parte o se pueden rehabilitar a través de esto, del concepto de autoeficacia a través de la retroalimentación fisiológica. Y por último tenemos en el cuadro de percepción y colectividad la percepción social. Los comentarios verbales positivos de otros hacia nosotros van a ayudarnos a desarrollar autoeficacia, y la exposición temprana cada vez más tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de habilidades sociales que a lo largo de nuestro desarrollo van a ir encramándose unos a otros para poder generar eh, autoestima. Pero más que autoestima, ya que esto vimos que es diferente de la autoeficacia como punto de partida tiene que ver con la cantidad de situaciones en las cuales las personas desde muy temprana edad tienen que desarrollar éxito en la vida. Éxito a nivel académico, éxito a nivel social, éxito en actividades extracurriculares, va a ser mucho. Y eso también va a ir escalonado según las etapas del desarrollo y los intereses propios de las personas. Por último, tenemos la autoeficacia y áreas relacionadas con fonoaudiología. Van a existir diversas aplicaciones para la autoeficacia, así como también va a existir una influencia de la competencia comunicativa en la autoeficacia y de la autoeficacia en la competencia comunicativa. Es como un círculo virtuoso. Bien. Una tiene que ver, por ejemplo, con los modelos de comunicación que pueden existir para el desarrollo de autoeficacia. Esto piénsenlo, por ejemplo, en usuarios que tienen habilidades comunicativas pobres o poco desarrolladas y que necesitamos que estas repercutan también en otras áreas, pensándolo, por ejemplo, en equipo interdisciplinario, el PIE, por ejemplo, en los colegios, y va a ver que una mejor competencia comunicativa va a influir en el desarrollo de la autoeficacia de las personas, lo cual ya vemos qué justificación tiene al respecto. Y al revés, el efecto de las habilidades comunicativas en la autoeficacia. O sea, esto es cómo la autoeficacia va a tener efecto en esto. Cómo hacer que la persona a través de la autoeficacia sienta que es capaz de poder colaborar, de poder utilizar sus habilidades comunicativas. Otras cosas ya más específicas tienen que ver, por ejemplo, con el entrenamiento comunicativo para profesionales y que directamente entrenan la autoeficacia. Otro tiene que ver con la autocomunicación y la autoeficacia en la escuela, en los contextos escolares. Otro punto también que hablan Katif y Maroff, perdón, en 2015, es en un aspecto ya más neuropsicológico, bueno, psicolingüístico, que sería la autoeficacia en el bilingüismo, los efectos que trae el aprendizaje de una nueva lengua, la autoeficacia y cómo los entrenamientos de autoeficacia influyen en un mayor aprendizaje de bilingüe. McReed en el 2022 también hace uno de estos típicos entrenamientos de autoeficacia para profesionales, pero específicamente para fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. Importante verlo también desde esa perspectiva, cuánto de nuestra habilidad clínica tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de nuestra autoeficacia. Y por último, Ron en el 2012 también hizo
estudios en una tesis de maestría sobre la autoeficacia en niños con trastornos del lenguaje. Bueno, me puse TDL en realidad porque específicamente lo hizo con niños con trastorno del desarrollo del lenguaje, con TEL. ¿Bien? Y existen otros ejemplos más, sobre todo en autismo también. Ahora hay mucha información respecto al autista adulto y se están haciendo protocolos de entrenamiento de autoeficacia en autistas. Bien, también existen otros donde la autoeficacia va en combinación con otro tipo de terapia para ciertos aspectos ya más de orden del desarrollo, del neurodesarrollo. Bien, y con eso tenemos principalmente aquellos aspectos. Yo creo que en otro momento vamos a hacer otra clase que va a ser específica del entrenamiento de autoeficacia en relación con la fonoaudiología. Explicarlo con más detalle. Yo creo que este curso fue principalmente una mirada general y poder ofrecer ciertos aspectos de dónde podría estar cualquier tipo de investigación que ahonde un poquito más entre la relación de la autoeficacia con la fonoaudiología, que es muy, muy, muy importante. Bien, a continuación les vamos a dejar las referencias, fueron muchas referencias, tómenlas como parte, en gran parte de las que provienen de la página donde yo traduje esto, pero también de los ejemplos que me mostré ahora, por si quieren revisarlo y profundizar en ellos, antes de que nosotros realicemos de nuevo otra clase de autoeficacia y fonoaudiología.